A todos, a los medios de comunicación aquí presentes. Hoy estoy acompañada de mis compañeros diputados, la diputada Luz Adriana Candelaria Figueroa, el diputado Félix Durán Ruiz, la diputada Marta Barajas García, la diputada Judith Tanori Córdoba, el diputado Jaime Martínez, el diputado Fernando García, la diputada Yadira Marcos, el diputado Alberto Villa, la diputada Celeste Asensio, el diputado Briano Borunda y el diputado Gerardo Fernández de Noroña y su servidora María Eugenia Hernández Pérez, que soy integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hoy les quiero decir y hablar fundamentalmente como integrante de Relaciones Exteriores, pero también como diputada federal estudiosa del área latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero, el tema en especial es el tema de lo que sucedió el día de hoy en Perú, el cual vamos a abordar algunos diputados aquí presentes. Quiero decirles que durante el siglo XIX y siglo XX y parte del siglo XXI, el área latinoamericana se identificó por la realización de diversos golpes de Estado. En el siglo XIX fueron golpes de Estado de tipo militar. Siglo XX se inauguró una nueva tendencia, la tendencia golpista de la dictadura blanda a través de los congresos, en donde se usa la vía del Congreso a los legisladores que son contrarios a las transformaciones de los países, de las aspiraciones populares, en donde es un gobierno del pueblo para el pueblo. Y estos diputados de derecha siempre orquestan este tipo de golpes para estar en contra de la decisión de estas mayorías. Perú durante toda la conquista, siglo XIX, siglo XX, se identificó por tener gobiernos de tinte conservador, en donde en este momento nosotros tenemos que en la presidencia de Perú, en el 2021, llega a la presidencia el maestro Pedro Castillo, maestro rural de 51 años, que enfrenta en este momento el proceso de vacancia para destituirlo, y en donde el presidente debe concurrir a la asamblea este 28 de marzo. Pedro Castillo, él ha tomado una frase que nunca más un pobre en un país rico. Entonces, esa es una de las ideas que domina en este momento, en donde los golpistas de derecha, los gobiernos neoliberales están asestando este golpe a la democracia de este país. Llegó al gobierno con la consigna de hacer que el Estado asuma un papel activo como regulador del mercado para combatir las políticas injeristas de Estados Unidos, para rescatar sectores estratégicos en beneficio de la mayoría de los peruanos, para promover la transformación del sistema educativo y para dirigir una revolución pacífica desde el campo. Nuestra solidaridad con él y el movimiento que él encabeza, ya que nos unen las mismas causas de justicia y los principios de austeridad, no mentir y no traicionar al pueblo, por lo que se hace un llamado al Congreso de ese país a dar garantías en el proceso que tiene abierto contra el presidente y se asegure seguir respetando la decisión del pueblo peruano por tener un dirigente que representa a la mayoría, como se pudo evidenciar en las elecciones pasadas. Rechazamos a título personal y a título de nuestros compañeros categóricamente el intento de destitución del presidente Pedro Castillo de Perú, y es por eso que desde esta Cámara de Diputados consideramos que con este tipo de acciones está en juego la democracia. Es cuanto, y voy a ceder el uso de la voz a nuestro diputado Gerardo Fernández de Noroña, del grupo parlamentario del PT. Adelante, diputado. Muchas gracias, Imelda. Desde que ganó el presidente Pedro Castillo las elecciones, la derecha estuvo tratando de evitar su ascenso. Él no tuvo mayoría parlamentaria y entonces estuvieron amagando, llevando las fechas al límite para tratar de evitar que se consumara la determinación democrática del pueblo de Perú. Es el segundo intento por destituirlo en apenas 10 meses
de gobierno. Es un hecho muy grave porque no hay ninguna duda, lo discutimos hace un rato con el resolutivo de la Unión Europea, que cada pueblo tiene en todo momento su derecho de decidir su camino y su destino, la autodeterminación, pero lo que está sucediendo en Perú, sucedió en Paraguay, sucedió de alguna manera en Brasil, que son los llamados golpes blandos. Es todas las campañas diciendo que hay actos de corrupción inexistentes, los medios en manos de la derecha, deslegitimando esos gobiernos, sentenciándolos en los medios masivos de comunicación, y luego entra el Parlamento en turno a validar esta decisión. Hoy inicia un golpe legislativo, un golpe de Estado en realidad. Ya no tiene muy mala prensa asesinar a un mandatario o tirarlo con un golpe militar, entonces hacen estos llamados lawfare, golpe en nombre de la ley. Se utiliza el poder legislativo y por 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, aprobaron la moción 2148, en que utilizan una causal que está en la Constitución de Perú, que es permanente incapacidad moral. Es un eufemismo en realidad que se utiliza para abrir el camino a la deposición de quien fue decidido como presidente, elegido como presidente con la participación democrática del pueblo de Perú. Es muy grave. Yo quiero plantear que aquí en México van en esa línea, no tienen mayoría en la Cámara y por eso no han podido, pero su actitud golpista, la resolución del Parlamento Europeo, la declaración previo del secretario de Estado de Estados Unidos, antes la declaración del senador tejano Ted Cruz, y toda la ofensiva de los medios de comunicación van francamente en esa misma línea. Es muy grave. Nosotros no podemos menos que ser absolutamente solidarios con el pueblo de Perú y con el presidente constitucional Pedro Castillo, y pues estaremos observando y denunciando lo que desde nuestro punto de vista es un golpe blando para imponer a un personaje nuevamente de la derecha, ahora que finalmente el pueblo de Perú había encontrado un verdadero representante del pueblo. Buenas tardes. Hamlet García Almaguer, del Estado de Jalisco, Grupo Parlamentario Morena. Estaba reflexionando sobre este golpe blando al presidente Castillo, a quien le reiteramos nuestra solidaridad y apoyo, sobre todo con el abrumador apoyo del pueblo que obtuvo en sus pasadas elecciones. Fíjense una cosa, la evolución que ha tenido la Constitución de México con la figura de la revocación de mandato, precisamente para que no quede en manos de unos cuantos el futuro del titular del Ejecutivo de un país, el puesto más importante en una república. Precisamente al haber delegado en el pueblo de México la facultad de decidir si un presidente se va o se queda, se previenen este tipo de situaciones. Y hoy aquí sabemos, existen desde los órganos autónomos, desde el Instituto Nacional Electoral, otro intento de golpe blando para que no se pueda realizar este ejercicio, el cual han obstaculizado en todas sus etapas. La derecha entonces se refugia en todos los espacios que encuentra, en los órganos autónomos, en el poder legislativo y sobre todo en el poder judicial. Porque son muchos los jueces que se han coludido con la derecha y han podido establecer condenas o imponer condenas para sacar a los titulares del Ejecutivo del poder. Lo mismo pasó con Dilma Rousseff en Brasil, lo intentaron hacer con Cristina en Argentina, quien incluso corrió para la presidencia de la República con un montón de procesos abiertos en su contra. No me sorprendería, porque acaba de ganar las primarias Petro en Colombia, que ahora intenten un golpe desde el poder judicial. Y este es un llamado de atención, porque evidentemente la agenda de la derecha es uniforme y es transnacional. Y se trata de no permitir que los gobiernos progresistas, que los gobiernos de izquierda, que los gobiernos liberales asuman el poder, porque eso va en contra de sus intereses económicos. Lo hicieron en Bolivia y lo han hecho en muchas otras
naciones, sobre todo de este continente. Pero hoy por eso estamos aquí, cerrando filas con el pueblo de Perú. Toda nuestra solidaridad con el presidente Castillo. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizada esta rueda de prensa, esa expresión y ese rechazo a lo que está sucediendo en Perú en este momento, y como ya lo dijo el diputado Hamlet, es muy importante pues estar muy listos de las acciones que la derecha tiene, pues no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Hay mucha resistencia para que los gobiernos de mayorías absolutas sigan este avance que ya nadie más podrá detener. Este es solamente un tropiezo, pero finalmente creo que el pueblo ya despertó, el pueblo cada vez tiene más conciencia, y yo creo que es el pueblo, como decimos aquí en México, solamente el pueblo podrá salvar al pueblo. Muchas gracias por su atención.